La recepción de las obras económicas de Karl Marx entre 1867 y 1910. Daniel Gaidó, argentino, PhD, Universidad de Haifa, Israel, es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Es autor de The Formative Period of American Capitalism. El problema que los discípulos de Marx encontraron repetidamente luego de su muerte acaecida en 1883 fue que su obra manuscrita estuvo durante 4 décadas en proceso de elaboración. Sabemos por el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política que Marx pretendía considerar el sistema de la economía burguesa en 6 libros: Capital, Propiedad de la tierra, Trabajo asalariado, Estado, Comercio exterior, Mercado mundial. Sin embargo, solo el primer volumen del primer libro fue publicado en vida de Marx. Durante varias décadas después de su muerte, nuevos e importantes manuscritos fueron apareciendo, incluyendo el segundo y tercer volumen de El Capital y los 3 tomos de teorías sobre la plusvalía, que se terminaron de publicar recién en 1910, todos los cuales son esenciales para una comprensión completa del proyecto Marx. Como resultado, los discípulos de Marx tenían continuamente que adaptar las interpretaciones de sus obras a medida que estos nuevos materiales iban apareciendo. La historia de este proceso de descubrimiento y exégesis se reconstruye en este ensayo. Miseria de la filosofía y trabajo asalariado y capital, 1847. Durante la primera mitad del 1840, Marx y Engels evolucionan de la filosofía hegeliana a la elaboración de los principios fundamentales del materialismo histórico. Sus escritos de esos años abundan en energía creativa, pero en muchos aspectos también fueron experimentales y provisionales en sus conclusiones. Sus ideas estaban en movimiento y las consecuencias finales comenzarían a aparecer solo desde finales de los años 1850 en adelante. En el camino a la economía política, Marx hizo su primera ruptura con el grupo de izquierda hegeliana. Luego emprendió una crítica filosófica provisional de la economía política basada en el concepto de alienación de Feuerbach. En los manuscritos de 1844, después fue más allá del humanismo de Feuerbach mediante el concepto más activo de praxis humana, y finalmente debatió cuestiones económicas directamente en su polémica contra el libro de Pierre-Joseph Proudhon, System des Contradictions Economiques ou Philosophie de la Misère, publicado
en 1846. Marx, 1987. La respuesta de Marx a Proudhon apareció por primera vez en 1847 como Misere de Philosophie. En 1885, una edición alemana del libro fue publicada después de que fuera traducido por Edward Bernstein y Karl Kautsky. En el prefacio a dicha edición, fichado en el 13 de octubre de 1884, Engels señaló que los términos empleados en esta obra no coinciden del todo con la terminología del Capital. Por ejemplo, en vez de fuerza de trabajo, en este libro se habla todavía del trabajo como mercancía, de la compra y venta de trabajo. En una nota posterior, Engels también criticó la tesis de que el precio natural, es decir, normal, de la fuerza de trabajo coincide con el mínimo de salario, esto es, con el equivalente del valor de los medios de subsistencia absolutamente indispensables para la vida del obrero y para la prolongación de su especie, indicando que en el Capital Marx corrigió la mencionada tesis. Engels se enfrentó a problemas similares cuando preparó una nueva edición del trabajo asalariado y el Capital de Marx. Una serie de conferencias dictadas ante el Club de los Trabajadores Alemanes de Bruselas y publicadas por primera vez en varias entregas en el periódico Neue Zeitung, Nueva Gaceta Renana, a partir del 4 de abril de 1849. En su introducción a la nueva edición, fechada en el 30 de abril de 1891, Engels volvió a señalar que, contrariamente a lo que Marx había dicho en un principio, los trabajadores no venden su trabajo a cambio de un salario, sino su fuerza de trabajo, agregando: en la década del 40, Marx no había terminado aún su crítica de la economía política. Fue hacia fines de la década del 50 cuando dio término a esta obra. Por eso, los trabajos publicados por él difieren en algunos puntos de los que vieron la luz después de esta fecha. Contienen expresiones y frases enteras desde el punto de vista de las obras posteriores. Parecen poco afortunadas y hasta inexactas. Marx y Engels, 1974. Fue en su exilio londinense que Marx elaboró por primera vez en forma acabada sus categorías económicas, comenzando por el análisis de la teoría del valor. Contribución a la crítica de la economía política, 1859. Contribución a la crítica de la economía política, la primera obra económica madura de Marx, es significativa hoy principalmente por su exposición inigualada de los principios generales del materialismo histórico en su extraordinario prólogo, en el que Marx describió la sociedad actual como una última etapa en la prehistoria de la sociedad
humana. Marx, 2008, página 6. Después de la cual los productores ya no serían dominados por los productos de su propio trabajo. El capitalismo estaba creando las condiciones técnicas y sociales para la transición a una formación social superior, en la que las personas ejercerían un control consciente sobre sus procesos de producción, reduciendo la jornada de trabajo y haciendo posible la superación de la división entre el trabajo manual y el intelectual. Pero incluso este libro sigue siendo incompleto en términos de su exposición de la forma del valor. En contribución a la crítica de la economía política, Marx todavía no distingue estrictamente entre el contenido del valor y su forma. Trata el valor cuantitativamente, mientras que en El Capital añadió una dimensión cualitativa: la distinción entre la relación de valor, que relaciona la cantidad de trabajo materializado en una mercancía con la de otra, mostrando su identidad como valores, y la expresión valor, en la que una de las mercancías se expresa en términos del valor del uso de la mercancía. En este último caso, la primera mercancía asume la forma relativa y la segunda la forma equivalente, en una diferencia cualitativa que apunta al valor de cambio como una forma de valor. Ambos lados de la ecuación todavía contienen la misma cantidad de trabajo materializado de su denominador común, pero el cambio de forma en la expresión de valor pone en marcha la transformación dialéctica, lógica e histórica de una forma de valor a la otra. La distinción polar en El Capital entre la forma relativa y la forma equivalente del valor apunta a la aparición del dinero como el equivalente general y a la distinción de Marx entre trabajo concreto y trabajo abstracto. La necesidad de tal distinción surgió del hecho de que Ricardo no diferencia entre el valor y el valor de cambio, debido a que para él la conversión de la mercancía en dinero parecía ser un acto puramente formal y externo. El resultado, sin embargo, fue crear un abismo infranqueable entre el valor y el valor de cambio, lo que llevó a Samuel Bailey, un crítico de Ricardo, a argumentar que la teoría laboral del valor no tiene sentido. Bailey, 1825. La diferencia entre Ricardo y Bailey fue que el primero ignoró la forma del valor, mientras que el segundo pensaba que la contribución a la crítica de la economía política es el resultado de la necesidad de abordar dos desafíos al mismo tiempo. En primer lugar, Marx tuvo que responder a las críticas de Bailey a Ricardo. En segundo lugar, tuvo la contribución a la crítica de la economía política y por incorporarlo en el primer volumen de El Capital bajo el título Primera parte, Mercancías y Dinero.
La recepción del primer volumen de El Capital, 1867. En una carta a Ludwig Kugelmann, el 11 de febrero de 1869, Marx culpó a la cobardía de los expertos por un lado y a la conspiración del silencio de la prensa burguesa y reaccionaria por el otro lado, por la limitada circulación del primer volumen de El Capital. Sin embargo, en el otoño de 1871, la primera edición había sido vendida. En el epílogo a la segunda edición, el 24 de enero de 1873, Marx respondió a dos comentarios rusos sobre su obra. El libro de Nikolai Ivanovich Siever, La teoría del valor y del capital, de David Ricardo, por relación con las últimas aportaciones e interpretaciones, y una reseña escrita por Hilarión Ignatevich Kaufmann, el punto de vista de Karl Marx en su crítica político-económica. Kaufmann encontraba difícil comprender la relación entre ciencia y filosofía, argumentando que Marx utilizó una terminología hegeliana en una obra que de hecho adoptaba el enfoque científico de las ciencias biológicas. En su epílogo a la segunda edición del Capital, Marx tradujo parte de la descripción que hizo Kaufmann sobre el método de investigación, con el fin de demostrar que, a pesar de la aversión de Kaufmann a la dialéctica, lo que en realidad describía en su reseña era el capital, no era otra cosa que el método dialéctico de análisis, despojado de la influencia mistificadora del idealismo hegeliano. Kaufmann, 1872. Marx consideraba el movimiento dialéctico de los conceptos descubiertos a través de un análisis histórico y lógico como formas de pensamiento que reflejan el desarrollo de la vida real. Aparte de su importancia teórica, el primer volumen de El Capital también tuvo un profundo efecto en la táctica de la socialdemocracia alemana, al fomentar la lucha por una jornada de trabajo normal de 8 horas y el desarrollo de la política sindicalista. Por ejemplo, en un artículo de Rodbertus, escrito en 1884, Karl Kautsky declaró: mientras el trabajo sea una mercancía que está sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, el único medio para mejorar su situación es la reducción de la oferta y el aumento de la demanda. En la medida en que esto es posible, se puede hacer a través de una organización sindical sólida y una corta jornada de trabajo normal. Estos objetivos que los trabajadores deben inicialmente fijarse. Kautsky. Este comentario aparece en uno de los primeros ensayos económicos de Kautsky, el titulado El Capital de Robertus, que defendía la originalidad de las teorías de Marx frente a las acusaciones de plagio que surgieron de la publicación póstuma de la cuarta carta social de Kipchman de Robertus Jagdschou. Kautsky no tuvo dificultad en demostrar el método
antihistórico de Robertus, su enfoque legalista, es decir, idealista, en la crisis periódicas. Al mismo tiempo, el ensayo de Kautsky revela las limitaciones de la comprensión existente en la de Ferdinand Lassalle. En un pasaje, por ejemplo, Kautsky describió la falta de planificación del modo actual de producción y la circunstancia en que la clase obrera no percibe el producto íntegro de su trabajo hacen posible la crisis económica. Kautsky, 1884. En fin, de esta confusión solo se produjo en 1891, cuando la crítica del programa de Gotha de Marx fue publicada en Die Neue Zeit Marx 1891. Uno de los comentarios tempranos más importantes sobre el primer volumen del Capital se produjo en 1907, cuando el teórico astromarxista Otto Bauer marcó el 40º aniversario de la publicación con el ensayo titulado La historia de un libro, Bauer, 1908. Bauer escribía en las postrimerías de la controversia revisionista de 1898-1903, durante la cual los revolucionarios dentro de la Segunda Internacional se vieron obligados a defender la teoría marxista ante el intento de Bernstein de convertir a la socialdemocracia en un partido reformista en el marco de la democracia parlamentaria burguesa. Tal vez bajo la influencia de las notas de Marx sobre el método de la economía política, hoy disponibles como introducción a los Grundrisse, pero publicadas por primera vez por Kautsky en Die Neue Zeit en 1903 como introducción a la crítica de la economía política. Marx, 1903. Bauer hizo un avance importante en relación a las exposiciones anteriores del Capital, señalando sus vínculos con las categorías de ciencias de la lógica de Hegel. El gran hecho que subyace en la lógica de Hegel, así como a su crítica a Kant, son las ciencias naturales. Hegel, como Kant, no deja de reconocer su carácter empírico y no tiene dudas de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero él llama característicamente a lo empírico lo inmediato y al procesamiento conceptual lógico de la experiencia la negación de lo dado inmediatamente. Detrás de lo inmediato, Hegel busca lo verdadero y lo real. Él encuentra lo verdadero y lo real en el reino de las sombras, el mundo de las simples esenciales, liberado de toda concreción sensible. En la categoría de existencia, Dasein, la determinación, la condición cualitativa, empírica, concreta, es una con el ser, Sein, pero solo si esta condición es sublimada, Affenhoben, planteada como indiferente, solo entonces podemos llegar al ser puro, que no es más
que cantidad, pero la cantidad quantum a la cual está ligada una existencia o una cualidad igual es medida. Más, la medida es la verdad concreta del ser. En ella se encuentra la idea de la esencia. Wesen, la verdad del ser es la esencia, el ser de lo inmediato, puesto que en el saber quiere conocer lo verdadero, lo que el ser es en sí, por sí, no se detiene en lo inmediato y en sus determinaciones, sino que penetra a través de aquel, suponiendo que detrás de este ser existe algo más que el ser mismo y que este fondo constituye la verdad del ser. Hegel, 1982. Este fondo, esta esencia del ser es la medida. Llegamos a ella al postular las determinaciones del ser como indiferentes cuando pasamos de la existencia cualitativamente determinada al ser puro como cantidad pura. Bauer, 1908. Bauer llamó la terminología de Hegel extraña, afirmando que sonaba a mística, pero se propuso demostrar que las categorías de Hegel eran esenciales para la comprensión de la lógica del Capital de Marx. Marx ciertamente imita el método de Hegel. También él busca detrás de la apariencia de la competencia lo verdadero y lo real. Y él también quiere encontrar la verdad detrás de la inmediatez del ser, superando la determinación cualitativa del ser en su existencia empírica, postulándola como diferente y pasando al ser como una cantidad pura. Así, en los famosos primeros capítulos del primer volumen de El Capital, las mercancías concretas son despojadas de su determinación, como vestido o 20 yardas de lino, postuladas como meras cantidades, considerando como una mera forma de manifestación del trabajo social general. Incluso los sujetos económicos del trabajo y agentes de la producción, uno, la encarnación de una cierta cantidad de capital social y el otro, la personificación de una cantidad de fuerza de trabajo social. La cantidad a la que la existencia o la cantidad o la calidad están ligadas como la medida de Hegel es aquí el trabajo social. Es la esencia de los fenómenos económicos que como capital que hace que el mismo valor asuma las formas siempre cambiantes de dinero, mercancía, dinero, capital productivo, capital mercantil, sino que también les gobierna como su ley. El trabajo social se convierte finalmente, y sería una tarea atractiva desarrollar esta idea en detalle, en lo que Hegel llama sustancia, absoluta actividad de forma, Formtantigkeit, poder absoluto del que todos los accidentes surgen,
Bauer, 1908, página 30. Aunque Bauer, bajo la influencia del neocantismo, entonces imperante en los círculos intelectuales de Viena, agregara que la ontología de Hegel nos parece hoy una aberración difícilmente comprensible después de la crítica kantiana de la razón, estaba lo suficientemente versado en la filosofía clásica alemana para darse cuenta de que representaba un avance significativo en relación a Kant, ya que mientras la crítica kantiana del conocimiento todavía se orientaba principalmente hacia las ciencias naturales matemáticas, en Hegel la historia humana aparece en el corazón de su sistema. Bauer, 1908, página 31. La recepción del segundo volumen de El Capital, 1885. El segundo volumen de El Capital fue publicado en 1885 y reseñado por Kautsky en Die Neue Zeit, junto con la primera edición alemana de La miseria de la filosofía, Kautsky, 1886. Kautsky señaló que los lectores de El Capital por lo general suponían que Marx era el único en atribuir el valor a la actividad laboral. De hecho, los economistas burgueses habían hecho hace mucho tiempo esta conexión. La contribución única de Marx consistió en asociar la categoría de valor a la producción de mercancías como un sistema históricamente desarrollado de relaciones sociales. Lo que es peculiar en la teoría del valor de Marx no es la reducción del valor al trabajo, sino la presentación del valor como una categoría histórica por un lado y como una relación social por el otro, que solo se puede derivar de las funciones sociales y no de las propiedades naturales de la mercancía. Eso es lo que nadie había hecho antes de Marx, y es eso, en eso es lo que consideramos como el rasgo distintivo propio de Marx. Kautsky, 1886. Lo que es peculiar en la teoría del valor de Marx no es la reducción de valor al trabajo, sino la presentación del valor como una categoría histórica, por un lado, y como una relación social por el otro, que solo se puede derivar de las funciones sociales y no de las propiedades naturales de la mercancía. Eso es lo que nadie había hecho antes de Marx, y eso es lo que consideramos como el rasgo distintivo propio de Marx. Kautsky, 1886. Kautsky ofreció la siguiente descripción del método característico de Marx. En el Capital vemos su concepción de las categorías económicas como históricas, por un lado, y como relaciones puramente sociales, por el otro, claramente diferenciadas de sus formas naturales subyacentes. Sus peculiaridades son deducidas de la observación de sus movimientos, de sus funciones, no
de sus respectivas manifestaciones externas. En una palabra, Marx desarrolla las categorías económicas a partir del desarrollo y del movimiento de las relaciones sociales contra el fetichismo peculiar de la economía burguesa, que convierte el carácter social económico que las cosas reciben en el proceso de producción social en un carácter natural que brota de la naturaleza material de las cosas. Marx afirma: no se trata aquí de definiciones bajo las cuales se subsumen las cosas. Se trata de funciones determinadas que se expresan en categorías determinadas. Kautsky, 1886. Citando a Marx, 1976 a página 276. Recapitulando los argumentos de Marx en el primer volumen de El Capital, Kautsky deduce este doble carácter de las mercancías de la doble naturaleza del trabajo empleado en su producción. Después de que Marx distingue rigurosamente el carácter social de la mercancía de la forma natural del producto del trabajo, hace una distinción igualmente importante en el trabajo en sí. Por un lado, el trabajo concreto que determina la forma natural de la sustancia, y por otro lado, el trabajo abstracto como un elemento social en su contexto social. Solo en este último sentido el trabajo genera valor. Kautsky, 1886. Mientras que el primer volumen del Capital se ocupaba de la creación del plusvalor en el proceso de producción y por tanto de la división entre el capital constante y el variable, el segundo volumen investigaba la realización en el proceso de circulación y por ende la consiguiente división entre el capital fijo y circulante. Kautsky, 1886. Página 54-55. Kautsky destacó el siguiente pasaje del segundo volumen como particularmente revelador del método de Marx. El capital como valor que se valoriza no solo implica relaciones de clase, determinando carácter social que se basa en la existencia del trabajo como trabajo asalariado. Es un movimiento, un proceso cíclico a través de distintas fases que a su vez encierra tres formas distintas del proceso cíclico. Por eso, solo se lo puede concebir como movimiento y no como cosa estática. Marx, El Capital, tomo 2, volumen 4, página 123. Una de las contribuciones más importantes del segundo volumen del Capital, como Kautsky explica en su reseña, era la nueva descripción de Marx que ofrecía de la reproducción y circulación del capital social global. Si bien el análisis de la reproducción de los capitales individuales podía dejar de lado la forma natural de los productos, la reproducción del capital total se ve afectada no solo por las determinaciones del valor de los productos, sino también
por su contenido material. Un modelo social de la producción de valores de cambio necesariamente presupone, como Marx lo demostró, que los valores de uso se producen en proporciones objetivamente determinadas. El segundo volumen de El Capital ha tenido una fortuna extraña. En una carta a Friedrich Schorge del 3 de junio de 1885, Engels se preocupa de que su tema complejo atrajera pocos lectores. El segundo volumen causará gran decepción por ser un trabajo puramente científico, con poco material para la agitación. En cambio, el tercer volumen volverá a tener el efecto de un rayo, ya que tratará de la totalidad de la producción capitalista por primera vez, rechazando de plano toda la economía política burguesa. El hecho, sin embargo, el segundo volumen del Capital se convirtió en el objeto de mucho escrutinio crítico por dos razones principales. Primero, porque su análisis del proceso de circulación del capital social global proporciona herramientas esenciales para la investigación de las crisis cíclicas, y en el segundo lugar porque sus esquemas de reproducción jugaron un papel central tanto en la disputa de Lenin con los populistas rusos, que negaban que el capitalismo podía crear su propio mercado interno en un país predominantemente agrario. Asimismo, en la teoría del imperialismo de Rosa de Luxemburgo, que también afirmaba que el capitalismo no podía llevar adelante una reproducción ampliada, continua, sin conquistar mercados externos no capitalistas. La recepción del tercer volumen de El Capital, 1894. El tercer volumen de El Capital fue reseñado en Die Neue Zeit, nada menos que por Edward Bernstein. El futuro Bernstein, su largo comentario publicado en 7 entregas separadas, hacía hincapié en que la transformación de los valores en precios de producción no era solamente una etapa en el análisis de Marx, sino que fue también un escenario histórico real en el desarrollo de la producción de mercancías, que marcó su transición a la producción capitalista plenamente desarrollada. Bernstein, 1895. En el párrafo final de su reseña, Bernstein escribió: cuando apareció el primer volumen de El Capital, alguien que personalmente se oponía completamente a Marx y había sido criticado amargamente por él, Johann Baptist von Schweitzer, tuvo que decirse a sí mismo después de leer esta obra: el socialismo es una ciencia. Cuando apareció el primer volumen de El Capital, el cual que personalmente se oponía completamente a Marx y había sido criticado amargamente por él,
Johann Baptist von Weizsäcker tuvo que decirse a sí mismo después de leer esa obra: el socialismo es una ciencia. Nadie va a terminar de leer este tercer volumen sin sentir lo mismo. Bernstein, 1895, página 632. A pesar de esta conclusión positiva, solo 2 años más tarde, Bernstein comentó en una carta a Kautsky, escrita el 1 de septiembre de 1897, que desde hacía mucho sentía algunas dudas en cuanto a El Capital y que el tercer volumen fue el colmo. Es un anticlímax con respecto al primer volumen, no solo en cuanto a la forma, sino también en su contenido. Roth, 2004. Aunque Bernstein estaba cercano a Engels en el 1895, Engels tenía sus reservas respecto a él. Consideró su reseña como muy confusa. Engels a Víctor Adler, 16 de marzo de 1895. Gran parte del artículo consistía en largas citas de Marx, y Bernstein ni siquiera reseñó los capítulos finales del tercer tomo sobre la teoría de la renta de la tierra, que se comprometió a tratar en un ensayo posterior. Una reseña mucho más sustantiva del tercer volumen del Capital provino de Werner Sombart, uno de los más destacados economistas, junto con Max Weber, de la tercera generación de la Escuela Histórica Alemana de Economía Política. Engels tomó los comentarios de Sombart muy en serio, respondiéndole en su apéndice y notas complementarias al tomo tercero de El Capital. En una carta personal, Engels a Werner Sombart en Breslau, Londres, 11 de marzo de 1895. Cuando la reseña de Sombart apareció en 1894, Eugen von Bauerk, entonces el autor más famoso de la escuela austríaca de la teoría económica marginalista, consideró que hacía la apología del marxismo. Desde un punto de vista político, esto era una tontería. Sombart nunca fue socialista y sus trabajos posteriores fueron ampliamente criticados por marxistas destacados como Rosa de Luxemburgo, Ernest Belfort Bax y Max Adler. Luxemburgo, Max Adler. Sin embargo, la relación de von Bauer era bastante comprensible viniendo de un representante de la teoría subjetiva del valor, porque, según Sombart, la economía política estaba dividida en dos mundos de pensamiento que existen uno al lado del otro, casi de forma independiente el uno del otro. Dos tipos de observación científica que no tienen nada más que el nombre en común. Sombart, 1894. Por un lado, la escuela subjetiva se concentró en la determinación de precios
a través de juicios individuales de utilidad en el acto del intercambio. Un enfoque que, según Sombart, desemboca naturalmente en el psicologismo. El sistema económico de Marx, por el contrario, se caracterizaba por un objetivismo extremo, con el resultado de que todas las contradicciones parciales y completas, más o menos justificadas, más o menos claras, más o menos trilladas en nuestras escuelas, que han sido tema de discusión tan a menudo últimamente, se resuelven en última instancia en esta oposición metodológicamente primordial entre el objetivismo y subjetivismo. Sombart, página 592-593. Sombart señaló que la diferencia de von Bauer a la escuela subjetivista, Marx subrayaba las condiciones económicas que son independientes de la voluntad del individuo a fin de determinar lo que sucede detrás de su espalda en virtud de relaciones independientes de él. El tren de pensamiento de Marx es el siguiente: los precios se forman por la competencia, pero la competencia está ella misma regulada por la tasa de ganancia. La tasa de ganancia por la tasa de plusvalor y esta por el valor, que es en sí mismo la expresión de un hecho. El sistema de Marx en orden inverso: valor plus valor, ganancia, la competencia, los precios de producción, etc. Si quisiéramos un eslogan, podríamos escribir: lo que le interesa a Marx nunca es la motivación, sino siempre la limitación del capricho individual de los agentes económicos. Sombart, 1894. Repetición del párrafo anterior. El tren del pensamiento de Marx es el siguiente: los precios se forman por la competencia, pero la competencia está ella misma regulada por la tasa de ganancia, la tasa de ganancia por la tasa de plusvalor y esta por el valor, que es en sí mismo la expresión de un hecho socialmente determinado, de la productividad social, del trabajo. De esta sucesión se presenta ahora en el sistema de Marx en orden inverso: valor, plusvalor, ganancia, la competencia, los precios de producción, etc. Si quisiéramos un eslogan, podríamos decir: lo que le interesa a Marx nunca es la motivación, sino siempre la limitación del capricho individual de los agentes económicos. Sombart, 1894. La reseña de Sombart incluía una detallada y, según Engels, en general excelente presentación de los principales argumentos en el tercer volumen de El Capital, donde Sombart difería de Marx era en relación al valor y por tanto el plusvalor, al cual consideraba como
un concepto meramente heurístico, cuyo objetivo era dar concepto técnico a la productividad o de las fuerzas productivas una forma económica adecuada, haciéndolo así adecuado para el pensamiento económico. Según Sombart, el valor de las mercancías es la forma histórica específica en la que la productividad social del trabajo, que determina todos los procesos económicos, se manifiesta en última instancia en una sociedad basada en el intercambio entre los productores privados. Sombart, 1894. Aunque Engels tenía un alto concepto de la reseña de Sombart, en términos generales rechazaba su conclusión de que el valor no es un hecho empírico, sino conceptual. La tendencia de Sombart a considerar el valor como una construcción teórica fue también evidente en su visión de la igualación de la tasa de ganancia por la competencia entre capitales. Estas nivelaciones de tasas de ganancia altas y bajas entre capitales de diferente composición orgánica a una tasa media de ganancia son operaciones mentales, pero no eventos de la vida real. Sombart, 1894. En su carta a Sombart, Engels señalaba que Marx no tenía en mente ni conceptos heurísticos ni operaciones mentales, sino un proceso histórico real. ¿Cómo se produce, pues, el proceso de nivelación? En el comienzo del cambio, cuando los productos se fueren transformando paulatinamente, mercancías se cambiaban aproximadamente con arreglo a su valor. El único criterio de la confrontación cualitativa del valor de los artículos era el trabajo invertido para producirlos. En consecuencia, el valor tenía una existencia inmediatamente real. Sabemos que esta realización inmediata del valor en el cambio ha cesado. No existe más. Creo que no le costaría mucho trabajo advertir, al menos en rasgos generales, los eslabones intermediarios que llevan dentro este valor inmediatamente real al valor bajo la forma de producción capitalista. Este último está tan profundamente oculto que nuestros economistas pueden negar tranquilamente su existencia. La exposición auténticamente histórica de este proceso, que hay que reconocerlo, requiere de un estudio minucioso de la materia, pero cuyos resultados serían particularmente remunerativos. Sería un complemento valioso para el capital. Federico Engels a Werner Sombart en Breslau, Londres, marzo de 1895. Engels insistió en que la ley del valor
tiene para la producción capitalista una significación mucho mayor y determinada que la de una mera hipótesis, para no hablar de una ficción, aunque fuese necesaria. Friedrich Engels, apéndice y notas complementarias al tomo tercero del Capital, Marx. En lo que respecta a la transformación de valores en precios de producción, no solo se trata de un proceso puramente lógico, sino de un proceso histórico y su reflejo explicativo en el pensamiento de la consecución lógica de sus conexiones internas. Friedrich Engels, complementarias al tomo 3 del Capital. Engels asumió de esta manera su posición. La ley marxiana del valor tiene vigencia general en la medida en que tienen vigencia las leyes económicas durante todo el periodo de la producción mercantil, siempre, es decir, hasta el momento en que ésta experimenta una modificación por el establecimiento de la forma capitalista de producción. Hasta entonces, los precios gravitan hacia los valores determinados por la ley de Marx y oscilan en torno a estos valores, de modo que cuanto más plenamente se desarrolle la producción mercantil, los valores durante prolongados periodos no interrumpidos por perturbaciones violentas y externas, no interrumpidos por perturbaciones violentas externas. Por consiguiente, la ley marxiana del valor tiene vigencia económica general por un lapso que se extiende desde el comienzo del intercambio que transforma los productos en mercancías hasta el siglo XV de nuestra era. Repetimos el párrafo anterior. La ley marxiana del valor tiene vigencia general en la medida en que tienen vigencia las leyes económicas durante todo el periodo de la producción mercantil simple, es decir, hasta el momento en el que ésta experimenta una modificación por el establecimiento de la forma capitalista de producción. Hasta entonces, los precios gravitan hacia los valores determinados por la ley de Marx y oscilan en torno a estos valores, de modo que cuanto más plenamente se desarrolle la producción mercantil simple, tanto más coincidirán dentro de los límites de diferencias desdeñables los precios medios con los valores durante prolongados periodos, no interrumpidos por perturbaciones violentas externas. Por consiguiente, la ley marxiana del valor tiene vigencia económica general por un lapso que se extiende desde el comienzo del intercambio que transforma los productos en mercancías
hasta el siglo XV de nuestra era. Ahora bien, el intercambio de mercancías data de una época situada antes de cualquier historia escrita, que en Egipto nos remonta por lo menos a 3.500 o acaso 5.000 años, y en Babilonia a 4.000 y quizás 6.000 años antes de nuestra era. Por lo tanto, la ley del valor estuvo en vigencia durante un periodo de 5 a 7 milenios. Friedrich Engels, apéndices y notas complementarias al tomo 3 de El Capital. Una respuesta al tercer volumen de El Capital, que por razones de espacio cae fuera del ámbito de este trabajo, es la aplicación de la teoría de la renta de la tierra de Marx al análisis de la crisis agraria del último cuarto de siglo. La crisis agraria, Parvus, 1896. Ver la opinión laudatoria y la edición rusa de esta obra en Lenin, como al libro de Kautsky, La cuestión agraria, originalmente publicado en 1899. En su reseña, Lenin calificó el libro de Kautsky como el acontecimiento más importante de la historia económica actual, desde el tercer volumen de El Capital. La recepción de las teorías sobre la plusvalía, 1905-1910. Es sólo debido a circunstancias históricas fortuitas el hecho de que Engels muriera antes de completar su tarea de edición de los manuscritos de Marx, que la historia de la economía política escrita por Marx no apareció como en 1910, en 3 volúmenes separados y bajo el título diferente: Teorías sobre la plusvalía. El primer volumen de las teorías sobre la plusvalía fue reseñado por Heinrich Kuhnau, uno de los editores de Die Neue Zeit, Bowart, respectivamente, la revista teórica del SPD y su órgano central de prensa, Kuhnau, 1905. Kuhnau haría más tarde un espectacular giro de 180 grados durante la Primera Guerra Mundial y 1907 se convirtió en profesor de la Escuela del Partido en Berlín, enseñando junto a Franz Mehring, Rudolf Hildefeld, Rosa de Luxemburgo. Sus trabajos teóricos incluyen varios estudios de antropología, una historia de prensa revolucionaria durante la Revolución Francesa y 2 pioneros análisis del imperialismo, en los que destacó el papel central de los bancos
del capital financiero en el expansionismo imperialista. La reseña de Kuhnou resume la evaluación que hace Marx de los mercantilistas ingleses, la fisiocracia y Adam Smith, señalando como el foco de la investigación económica se había movido de la esfera de la circulación en el mercantilismo a la esfera de la producción en los fisiócratas. Kuhnou pasa a reseñar a continuación el concepto de Marx. El único punto en el que se diferencia Marx es en su valoración de Sir James Stewart. Kuhnou pensaba que la evaluación de Marx hace de Stewart como mercantilista tardío era errónea y que Marx había subestimado los logros teóricos de Stewart. Pero la cuestión principal de Kuhnou destacó en su reseña fue la distinción entre el trabajo productivo e improductivo. Explicó el concepto de trabajo productivo. Está determinado por el carácter de cada formación social, con el resultado de que no hay trabajo productivo abstractamente entendido, que puede ser tratado aparte de los modos históricamente dados de producción. En el contexto capitalista, el trabajo productivo es el trabajo comprado por un capitalista con una parte de su capital y el empleado en la producción con el fin de extraer de él plusvalor, mientras el trabajo improductivo, por el contrario, es trabajo que proporciona a alguien servicios o valores de uso para satisfacción de sus necesidades, el que se paga con su ingreso. En segundo volumen de las teorías sobre la plusvalía fue reseñado por Gustav Engstein. Más tarde, un miembro prominente del centro trotskista, a quien León Trotsky hace referencia en su obituario como uno de los más destacados marxistas austroalemanes, Trotsky, 1918. Engstein concedía gran importancia a la crítica de Marx, a la teoría de la renta, tal como ésta aparece en las obras de Smith, Ricardo y Robertus. Los fisiócratas creían y veían al trabajo agrícola como el único trabajo productivo y, por lo tanto, consideraban a la agricultura como la fuente del excedente social, aunque sacaron un corolario burgués progresista, la defensa de un impuesto único sobre la renta de la tierra, de un análisis aparentemente retrógrado. Tomás Malthus afirmaba Adam Smith y David Ricardo
asignaron a los terratenientes un papel diferente, viendo la renta como una desviación de los ingresos sociales de su uso productivo. Smith escribió que tan pronto como la tierra les encanta cosechar donde nunca sembraron y exigen una renta incluso por sus productos naturales. Smith, 2007. Ricardo a su vez derivó renta de la tierra de los rendimientos decrecientes obtenidos del cultivo de parcelas de tierra cada vez menos productivas y explicó la tendencia decreciente de la tasa de ganancia por el principal argumento en contra de leyes cerealeras de Gran Bretaña, que eran un impuesto a las importaciones de granos y que fueron derogadas en 1846. El análisis de Ricardo puso al descubierto el antagonismo de clase existente entre los terratenientes y los capitalistas, mostrando que la renta de la tierra es un ingreso no derivado del trabajo, una mera deducción de las ganancias, lo que hizo que sus discípulos más radicales llegaran a la conclusión de que la tierra debía ser nacionalizada. Marx criticó a Ricardo por centrarse en la renta diferencial y excluir la posibilidad de una renta absoluta, un punto que Gustav Stein elabora en su reseña. Stein mostró que la renta absoluta derivada de la ganancia extraordinaria obtenida por el exceso de los precios de mercado sobre los precios de producción presupone una competencia de los precios de producción, presupone una distinción entre los valores y los precios de producción no contemplada en el sistema de Ricardo con libre competencia. Los capitales suelen pasar de ramas con una composición orgánica superior a la media a los que tienen una composición orgánica inferior, con la esperanza de capturar un mayor porcentaje del plusvalor. Eckstein señaló que industrias con baja composición orgánica no pueden, por regla general, evitar la afluencia de nuevos capitales y realizar para sí mismos el plusvalor superior a la tasa de ganancia. Sin embargo, dado que los terratenientes tienen un monopolio sobre el medio de producción no renovable, el influjo de capitales a la agricultura con su composición orgánica típicamente baja no ocurrirá sin una compensación especial que se paga a los propietarios de tierras en la forma de renta absoluta, es decir, un elemento de la renta total que no puede explicarlo en términos de la diferente productividad de la tierra. Pero este análisis también mostraba que la renta absoluta era un hecho
puramente histórico, que pertenecía a una determinada fase de desarrollo de la agricultura y podía desaparecer en una etapa superior. Eckstein comentó que esta posibilidad ya se estaba materializando en 1906. Antes de la introducción de maquinaria en la industria, el papel del trabajo vivo era aún mayor en la industria que en la producción primaria. Desde entonces, sin embargo, esta relación ha cambiado por completo con el florecimiento de la química agrícola y la penetración de las máquinas en la agricultura, en un cambio de tendencias se ha producido recientemente también en este campo. La diferencia entre los valores y los precios de producción se ha reducido en la agricultura y con ella también la renta absoluta de la tierra. Eckstein llegó a la conclusión de que en cuanto a la claridad metodológica, la presentación de la renta del suelo y en particular de la renta absoluta es superior en este trabajo en comparación con el tercer volumen de El Capital. El tercer volumen de teoría sobre la plusvalía fue reseñado por Rudolf Heilfending en un tour de force de penetración teórica y claridad conceptual. Hacemos una pausa y continuaremos. Quedamos para continuar en el próximo párrafo.